Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer estas flores y los capullitos. Las vamos a utilizar en el próximo video donde vamos a hacer este cactus. Las flores tienen alrededor de 6 centímetros del diámetro y 5 centímetros de la altura. Materiales que he utilizado para hacer las flores son hilos del grosor 3 milímetros, un ganchillo de 2 milímetros, alambre moldeable. Para cada flor necesitamos alrededor de 19 centímetros, 18-19 centímetros del alambre. El grosor del alambre es 0,7 milímetros. Primero vamos a hacer el receptáculo. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, hacemos un punto de cadeneta y 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas espirales sin cerrar la vuelta y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior durante 2 o 2,5 centímetros. El extremo del anillo mágico podemos sacar hacia afuera para que no nos moleste. Y continuamos. Llegamos a la altura deseada y ahora vamos a hacer una vuelta de 6 aumentos seguidos. Aquí sí que podemos colocar un marcador y hacemos un aumento en cada punto de la vuelta anterior.
Ahora una vuelta sin aumentar. Tenemos que hacer 12 puntos bajos. Volvemos a colocar el marcador. Hacemos un punto deslizado. Hacemos 4 puntos de cadeneta. En el segundo punto, contando desde el ganchillo, hacemos un punto deslizado. Ahora un punto medio alto en el siguiente punto de la cadeneta. Y un punto alto. Saltamos un punto de la vuelta anterior y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Y repetimos 4 puntos de cadeneta. Y sobre la cadeneta empezamos en el segundo punto. Primero tejemos un punto deslizado. Ahora un punto medio alto y un punto alto. Saltamos un punto y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Repetimos 4 puntos de cadeneta, un punto deslizado, un punto medio alto y un punto alto. Saltamos un punto y en el siguiente hacemos un punto deslizado. Tenemos que repetir esta parte otras 3 veces más. Y ahora cerramos la vuelta en el sitio donde tenemos el marcador. Hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo, cerramos el punto y este extremo escondemos dentro. Ahora vamos a hacer la flor. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, hacemos un punto de cadeneta y 12 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Para formar los pétalos subimos 7 puntos de cadeneta, y ahora vamos a trabajar sobre la cadeneta. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo y hacemos un punto bajo. En la siguiente cadeneta hacemos un punto medio alto. Otra vez hacemos un punto medio alto en la siguiente cadeneta.
Ahora vamos a hacer un punto alto, un punto medio alto y un punto deslizado. Ya tenemos un pétalo hecho y ahora un punto deslizado en el primer punto de la primera vuelta, de la vuelta del anillo mágico, un punto deslizado. Y repetimos 7 puntos de cadeneta, empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo y hacemos un punto bajo. Ahora un punto medio alto, otro punto medio alto, un punto alto, un punto medio alto y un punto deslizado. Y un punto deslizado en el siguiente punto de la primera vuelta. Continuamos de esta manera, tenemos que formar 12 pétalos. Formamos el último pétalo, hacemos el punto deslizado, subimos un punto de cadeneta, cortamos el hilo y cerramos el punto. Ahora vamos a hacer otra parte de la flor. La otra parte vamos a hacer de la misma manera, pero los puntos del anillo mágico vamos a hacer con el hilo en color naranja. Así que formamos el anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos un punto de cadeneta y hacemos 12 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico, un poquito, no lo cerramos del todo, porque vamos a hacer otra, primero cerramos esta vuelta, y ahora vamos a hacer otra vuelta en el anillo mágico también de 12 puntos bajos. Subimos un punto de cadeneta y volvemos a hacer punto bajo dentro del anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 puntos bajos y ahora cerramos la vuelta con un punto deslizado. Hacemos un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Cerramos el punto y ahora colocamos esta vuelta . Podemos cerrar un poquito el anillo mágico.
Ahora vamos a añadir el hilo en color amarillo. Sacamos el primer punto. Y esta parte ya vamos a repetir de la misma manera que en la otra flor. 7 puntos de cadeneta. Ahora trabajamos sobre la cadeneta, empezamos en el segundo punto y hacemos un punto bajo. Ahora un punto medio alto en el siguiente punto, otro punto medio alto en el siguiente punto, un punto alto, un punto medio alto y un punto deslizado. Un punto deslizado en el siguiente punto de la primera vuelta, de la vuelta del anillo mágico. Y repetimos 7 puntos de cadeneta, un punto bajo, un punto medio alto, otro punto medio alto, un punto alto, un punto medio alto y un punto deslizado. Y otro punto deslizado en la primera vuelta. Y aquí también continuamos de esta manera hasta formar 12 pétalos. Después de hacer el último pétalo, hacemos un punto deslizado, un punto de cadeneta, cortamos el hilo y cerramos el punto. Ya tenemos estas dos partes de la flor. Aquí a esta parte echamos un poquito de pegamento de silicona caliente y pegamos esta parte. Ahora, por el anillo mágico, vamos a introducir un alambre. El alambre tiene que tener alrededor de 18 centímetros. Lo doblamos por la mitad, lo pasamos por dentro del anillo mágico y en esta parte vamos a doblar el alambre. Y también echamos un poquito de pegamento de silicona caliente, pegamos el alambre y después la flor. Y así queda la flor terminada. Para hacer el cactus voy a preparar dos flores iguales, otra flor igual que esta que acabamos de hacer, y dos capullos. Este que es un poquito más grande y este es el más pequeño. Para hacer este capullo hacemos el receptáculo de la misma manera que para la flor grande y para hacer el centro hacemos 12 puntos en el anillo mágico y luego hacemos 12 pétalos igual que para la flor. Y para el capullito pequeño, el receptáculo hacemos de la misma manera, pero en vez de hacer una vuelta solo después de los aumentos, hacemos dos vueltas sin aumentar, luego la parte del centro
Hacemos solamente 6 puntos en el anillo mágico y formamos 6 pétalos, igual que en la flor grande. Para hacer el pétalo hacemos 7 puntos de cadeneta y sobre la cadeneta hacemos un punto bajo, 2 puntos medio altos, un punto alto, un punto medio alto y un punto deslizado. Formamos solo 6 pétalos. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.